En marzo del 2025 comenzamos una nueva temporada de Angkor Lacan y allí volvimos a citar algo que se ha constituido casi en un axioma para este momento de la enseñanza de Jacques Lacan, y es: no hay relación sexual. No hay relación sexual. Y para examinar esa fórmula nos referimos al Estatuto del Goce, que está transmitido en Angkor, en el cual se genera una basculación entre un no hay y un hay. Dos fórmulas que solo en apariencia resultan contradictorias. No hay relación sexual, hay de lo uno. La coexistencia entre un no hay y un hay en la enseñanza lacaniana nos obligó a pensar la constitución del sujeto en una topología que es la del desencuentro. Entonces, desde allí comunicamos que de un modo estructural no hay aquello en la diferencia entre lo que se esperaba y lo que se obtiene. O sea, la puesta en juego de una imposibilidad y de una pérdida. Un modo de pensar ese no hay. Un hay en el acontecimiento de lo real, contingente, y esa discontinuidad en la que la contingencia no significa simple azar, sino más bien la imposibilidad de representar o anticipar lo real desde el orden simbólico. Por lo tanto, también la generación de algo que se presenta en más, la presentación de un excedente. Y ahí ubicamos el hay. Lacan señala: hay de lo uno, el uno con mayúscula, mostrando así que el uno con mayúscula no remite a la unidad o complementariedad. Más bien, ese hay de lo uno es obstáculo para cualquier lazo. Ese uno es refractario al lazo social y solidario con el goce. Esta consideración de hay de lo uno justamente interpela al amor en lo que atañe a sus posibilidades de condescender el goce al deseo, pero también en cuanto a sus límites e impotencias, las del amor. Entonces, la enseñanza lacaniana propone entonces que el amor no es la solución del psicoanálisis y que incluso la conocida fórmula "tú eres mi mujer", dicho en argentino "vos sos mi mujer", evidencia un límite, no alcanza para el reconocimiento. Por un lado, resuelve quizás esa demanda de reconocimiento, pero respecto del goce presenta un límite, es impotente. Y Lacan contrapone la solución cristiana, que es la de amar al otro para que el otro exista, el otro con mayúscula, contrapone esta solución cristiana con la solución analítica, que es mucho más inquietante, porque para el psicoanálisis el goce es la única respuesta posible al problema del ser hablante. Pero esto no supone que el psicoanálisis
pretenda abolir el amor en la cura. Por el contrario, el amor en el psicoanálisis se presenta como un medio, no como un fin. El amor, condescendiendo el goce al deseo, permite al analista operar en una zona maniobrable, aunque sin olvidar que el deseo tampoco es el horizonte de un análisis, que por supuesto sin el amor no se puede, pero que con el amor no alcanza. Esto sitúa la soledad del sujeto como un factor constitutivo inherente a la fórmula no hay relación sexual. Fórmula que advierte sobre la irreparable fractura estructural entre significante y goce. Hemos comentado en el curso de este año 2025, por ejemplo, en materia de desencuentros, de fractura estructural, cómo la clínica de la pareja demuestra que no se trata de fallas comunicacionales, sino que en el vínculo amoroso es, digamos, estructural lo sintomático. El verdadero partener del sujeto no es el otro con mayúsculas, sino el objeto. Tener en cuenta esto es muy importante porque cuando recibimos consultas de pareja, en mi caso yo las recibo, me parecen muy interesantes, partimos de una perspectiva diferente si tenemos en cuenta de que efectivamente no se trata de fallas comunicacionales, sino que el vínculo amoroso es siempre sintomático y que hay una fractura estructural irreparable. Y a veces incluso estas consultas de pareja me parece que permiten visibilizar con mayor intensidad cuál es la fractura. Y en esta materia hemos comentado también en el año que pasó cómo Lacan muestra que en lo femenino y en lo masculino hay dos posiciones sexuadas diferenciadas por su relación con el falo. El varón quiere ser amado por lo que cree ser, la mujer quiere ser amada por lo que no es. Esto no desmiente las distintas presentaciones que en la actualidad podemos observar respecto a los géneros, ¿sí? Pero la realidad es que, llegadas las consultas, encontramos que de todos modos las problemáticas que atañen al amor, al goce y al deseo se reparten en este binarismo irreductible, más allá de lo que la persona presente en su semblante, presente respecto a su orientación sexual o a cómo quiera ser presentada en la imagen. Estas dos modalidades son irreductibles y representan dos modos de inscripción del goce que confirman que justamente la fractura es irreductible. De allí que la pareja representa una ilusión de unidad, por supuesto, que no hace más que poner en escena tramitaciones sintomáticas, no hace más que escenificar los desencuentros. En la práctica clínica se hace evidente un dato estructural. Sobre esto hemos comentado con ustedes también en el transcurso del año 2025. Los sujetos no se orientan hacia su propio bien. La compulsión a la repetición lo revela.
la paradoja del hablante es tener que operar sobre un vacío que lo ha estructurado, un vacío que es ocupado por fantasmas e ideales que nunca se realizan. Y en los bordes de ese vacío se pone en juego eso que Lacan designó con un neologismo, la extimidad. La extimidad que indica que lo más íntimo en el sujeto es ajeno. Otro modo de decir que no hay relación posible entre significante y otro con mayúscula que formen una unidad. Por supuesto, hemos comentado con ustedes también como ciertos entramados sociales imprescindibles, contratos, obligaciones, leyes, pactos, acuerdos necesarios para vivir en comunidad, funcionan bajo la ficción de lo uno con mayúscula, bajo la ficción de una posible unidad. Es lo que permite la vida social. Ese nivel de semblante posibilita la vida en comunidad, aunque no modifica la estructura en la cual el encuentro entre los sexos es siempre un desencuentro. E incluso en la vida social misma, nosotros somos testigos de cómo esa unidad es vacilante, es frágil, presenta discordancias. En función de ese vacío estructurante sobre el cual hemos hecho referencia en esta temporada del 2025 de Ancor Lacan, la interpretación que proponemos es la que opera en un estilo alusivo, orientada al vacío y que puede prescindir incluso de la producción de sentido. La orientación lacaniana propone de algún modo una correspondencia entre la labor analítica y la hazaña del poeta. ¿Cuál es la hazaña del poeta? No agregar sentido, sino eliminarlo, sustituirlo por una significación agujereada que haga resonar el lugar de la no relación. El amor cortés, el silencio del analista, la interpretación alusiva, son referencias esenciales para comprender esta operación en la que la interpretación apunta al agujero, propicia una resonancia y efectúa a partir de la palabra una operación de escritura. Por eso, si del lado de quien viene a consultar está la palabra hablada, del lado del analista hay una operación de escritura. El analista no explica, hace surgir, posibilita que se haga visible un borde en un estilo que acerca al analista a una posición oracular. Oráculo en el cual el analista no revela, no oculta, sino más bien hace señas. El estatuto de ese tipo de interpretación, el que proponemos, es el de una enunciación tercera, no afirmativa, algo que da a pensar, cuya gratuidad y carácter lúdico la acercan al juego de palabras, al equívoco, al malentendido. La enseñanza lacaniana contemporánea al seminario Ancor, lo que justamente nos va proponiendo es que no basta operar sobre el sujeto de la palabra. ¿Es necesario? Sí, por supuesto. ¿Hacemos ese recorrido operando sobre el sujeto de la palabra? Por supuesto. Pero resulta imprescindible considerar el goce
de un cuerpo que goza reflexivamente de sí mismo, un cuerpo quebrado por el significante, un cuerpo que no es natural, donde el goce que no haría falta, ese goce inútil que no sirve para nada, está incrustado como un acontecimiento. Durante esta temporada del año anterior, hemos conversado sobre cómo el síntoma es el testimonio encarnado de ese acontecimiento del cuerpo, de esa incrustación. Y pudimos allí considerar un viraje en la operación analítica en el cual el síntoma acentúa el goce más que el sentido. Esa operación analítica que apunta a reducir al síntoma a su forma inicial, que es el encuentro bruto entre significante y cuerpo. Lo cual, fíjense ustedes, implica enfatizar el efecto de sentido gozado, lo que Lacan denomina el efecto de goce del significante. Es en esta vía que el inconsciente pasa a considerarse como un saber que no para de trabajar. Un saber que no para de trabajar 24 horas, 24 por 7. En este punto Lacan incluso irónicamente aproxima ese inconsciente al trabajador ideal que ya está entre nosotros. Ese trabajador ideal del capitalismo ya está. Es algo que no piensa, que no juzga, pero funciona en una continuidad sin límites, incluso en sueños. Y tomando esta referencia del inconsciente como algo que funciona en una continuidad sin límites, asimismo podríamos ubicar allí la ciencia y el capitalismo, en correspondencia con el horizonte de la época al cual hemos hecho referencia, sobre todo por la tecnología que de la mano de los dispositivos y las aplicaciones tienden a instituirse hoy en día hablando por nosotros y ordenándonos qué es lo que conviene hacer. Estamos asistiendo a una tercera revolución en la historia del capitalismo. Somos testigos. Hemos comentado que a esta continuidad sin límites, algo que se presenta imparable, de todos modos, el cuerpo de los seres hablantes siempre le marca un límite, a veces de manera virtuosa y muchas otras de manera dramática, lamentablemente. Y sobre lo limitado e ilimitado con relación al goce, hemos considerado durante este año también, que pasó, el 2025, el goce femenino, lo ubicuo de ese goce y el semblante divino, y cómo Lacan hace corresponder el goce femenino con la noción de Dios por su ubicuidad, por su no localización, por su carácter absoluto. El goce femenino no está en su lugar, es ubicuo, omnipresente y por ello inacible. Y por otra parte, hemos señalado que la mujer con el artículo la en mayúscula no existe como universal. Existen mujeres, cada una con su modo singular de inscripción del goce. Que la mujer no existe plantea la mujer como un enigma no solo para los hombres, sino también para las propias mujeres, lo cual obliga a cada una a construir su invención particular. Ahora bien, hemos dicho, ¿qué pasa con los hombres?
¿Existe acaso una característica en común que permita ser el conjunto de todos los hombres? Examinamos esto durante el 2025, cómo el hombre tiene un remedo de falo, que es exterior, que es patente y obvio, y con él puede convertir con facilidad su placer en categoría. Y tiene tal pregnancia ese remedo de falo que empuja a los hombres a hacer gravitar todo a su alrededor, como si ese goce fuera el único. Y ahí se encuentra el espejismo de la posición masculina, una dependencia anclada en la fantasía de que sería alcanzable por esa vía el goce absoluto, una utopía. No lo es. Y corresponde decirlo, no lo es para todos. Ahí nosotros encontramos la posibilidad de ubicar al hombre en el conjunto universal, porque no lo es para todos. Lo que la orientación lacaniana propone como lógica es que esta imposibilidad, que recae en todos los hombres, cimenta el rasgo común de la universalidad masculina. Por supuesto que del lado masculino habría una posibilidad de trascender o subvertir en algo esa esclavitud a la que está expuesto por el engaño de ese goce in situ. Y trascendiendo, subvertiendo esa esclavitud, poder acceder también a otro tipo de invención. Entonces, si para los hombres ese sometimiento a un supuesto ordenamiento del goce los constriñe, los limita, para las mujeres, en cambio, que no toda en ellas circule alrededor de una única forma de gozar, les permite acceder a otra, una que está más allá del ordenamiento fálico y de la cual el lenguaje no puede dar cuenta. Acá aparece la noción lacaniana de goce suplementario. Nosotros, en aquella reunión en la cual nos referimos a estas problemáticas, miramos cuáles eran los desafíos, los retos para la posición masculina y femenina. Cuáles eran las posibilidades que abre la imposibilidad. Si para los hombres el reto es dejar caer algo de ese peso, de ese fardo fálico, de ese pregnante peso, para elevarse a la dignidad de una invención particular, para las mujeres el desafío, en cambio, es que ese mayor índice de libertad no las extravíe. En ese mayor índice de libertad de la posición femenina examinamos justamente la divergencia entre madre y mujer. Exploramos cómo el psicoanálisis distingue, incluso desde Freud, haciendo un recorrido hacia Lacan, distingue entre madre y mujer. Dentro de la experiencia femenina examinamos esa divergencia y dijimos que la maternidad es solo uno de los posibles caminos de la feminidad. Honorable, digno, pero no definitorio. Ahí recordamos cómo en el seminario 4 Lacan presenta a la madre como el otro con mayúscula de la demanda, la que recibe la demanda y responde o retiene la respuesta. La palabra de la madre es la palabra de la demanda, quedando así todas las palabras marcadas con la impronta de la demanda. Para el sujeto, la palabra está contaminada por la demanda desde el origen, aunque se espera que haya una palabra que no esté contaminada por la demanda. ¿Cuál es esa palabra? La que se espera del analista.
Hablamos sobre la diosa materna el año pasado, la madre como esa instancia de satisfacción originaria de alguien que tiene y que puede conceder, y señalamos la diferencia con la mujer, que en el inconsciente se presenta como el otro con mayúscula del deseo. Es un otro con mayúscula que carece, que sufre, que muestra la falta, pero por lo cual justamente es la que convoca el deseo. Entonces, esta diferencia estructural entre madre y mujer hace que madre y mujer no sean conciliables. Una representa la plenitud del otro con mayúscula de la demanda, la que provee, la que tiene, la que da, y la otra, la mujer, representa la falta constitutiva del deseo, la que no tiene. Este otro con mayúscula del deseo que ha llevado a que la mujer sea, en el curso de la historia, sometida, explotada, reducida al silencio, mientras que la madre reciba eventualmente exaltación social y moral. Esta divergencia no es un concepto abstracto, porque en la clínica podemos observar, lo hemos conversado con usted en el 2025, cómo el rechazo inconsciente a la maternidad puede ser una manifestación de esta separación entre madre y mujer. Algunas mujeres expresan su deseo de ser madres de manera muy evidente, pero se presenta un rechazo inconsciente que no se explica por la fisiología, sino quizás por la hostilidad hacia la madre como otro con mayúscula de la demanda. Además, en otras mujeres, la maternidad puede funcionar también como rechazo de la feminidad. Hemos considerado cómo la formulación lacaniana, la que atañe a la mujer, no existe como concepto universal, lo ha señalado Lacan para dar a entender que la madre sí existe como función estructural. Y hemos examinado también cómo otra vía de lo femenino puede tomar un camino diferente a la maternidad y ese camino ser el relativo a la figura de la otra mujer, la otra con mayúsculas, mujer, como aquello que capta a una mujer en su relación con sujetos deseantes y arrebatadores. Ilustramos algo de la clínica con relación a cómo algunas mujeres solo pueden relacionarse con hombres que ya tienen otra mujer, una esposa, o fantasías donde otra mujer interviene en la relación sexual de manera fantasiosa, revelando dimensiones del deseo femenino que van más allá de la maternidad, que apuntan a la mujer como otro con mayúscula causa del deseo. Y por otra parte, hemos abordado durante el 2025 este otro aforismo lacaniano relativo a que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Desde la perspectiva de la madre, también visualizando allí que si la madre tiene para dar, si la madre provee lo que tiene, también debe dar lo que no tiene. Y lo que no tiene es el amor, lo cual se articula con una falta asumida. La madre en ese sentido no necesita ser perfecta para cumplir su función. Ese déficit de la madre es necesario para el desarrollo del deseo de la criatura. Es estar en falta de la mamá. Y finalmente, en nuestra última reunión del año, de diciembre, perdón, finalmente en nuestra última reunión del año, en diciembre, hemos comentado sobre las modalidades de goce en la neurosis histérica y en la obsesiva. El goce en la histeria no se articula con lo enumerado, no se vincula con el número, con lo que es fijo, con lo que está ritualizado. Lo que interesa al goce de la histeria
escapa a esa enumeración, sale de lo rutinario y lo estable. El sujeto histérico más bien se define por su posición hacia lo que no está en su lugar, hacia lo que está siempre desacomodado. El goce está en la diferencia, en la excepción, en esa otra cosa que no puede ser capturada por un orden fijo. Por eso, las formas rituales, las normas cerradas, no son las formas típicas del goce histérico, más bien lo trastornan. En cambio, en la neurosis obsesiva, el goce se articula con el número, con la colocación, con el orden, con la repetición. El sujeto obsesivo busca poner todo en orden, numerar, clasificar, asignar lugares, incluso asignarle un lugar a la histeria femenina. Y esta enumeración puede producir tedio. Pero es ahí donde justamente y llamativamente el obsesivo encuentra su satisfacción, en repetir, en ordenar, en ritualizar. Por eso los fundamentalismos religiosos o vinculados al crimen organizado, quizás, que encarnan esta modalidad ritual, ceremonial, de lugares fijos y asignados, pueden resultar tan pregnantes, sobre todo para el universo masculino. Bueno, hasta aquí es donde llegamos a comentar en este año que pasó 2025, eh, un recorrido sobre el Angkor Lakan. Muchas gracias.